La evolución del arte. El arte es un término relativo y extenso que posee la facilidad de causar controversia en cuanto a puntos de vista u opiniones. Este como tal se conoce desde que existió el hombre y no es una mera representación artística donde se expresan imágenes, sino es donde el autor, mediante su medio artístico, plasma ese algo más para transmitir al observador la sensación de sorpresa o asombro y así dejar su huella en el mundo. Este puede ser expresado como pintura, escultura, etc. e inclusive usarse a sí mismo como un medio para crear arte, en este caso el conceptual. En el presente ensayo se pretende evaluar la evolución de este en un rango de movimientos que parte desde el realismo hasta llegar al arte conceptual, el cual estamos viviendo ahora. La producción de belleza y su consideración no se dio hasta el Renacimiento en Italia, donde se creó la Escuela de Bellas Artes y que dio inicio al movimiento del siglo XIX y los posteriores. Por ello es importante recalcar la posición social del artista y su consideración dentro de su entorno como profesional, ya que en este caso ha cambiado y evolucionado, no sigue las pautas e instrucciones dictadas en su época. Es así que si nos ubicamos en el movimiento de realismo, este sigue las pautas del arte tradicional provenientes del arte clásico, al igual que el arte italiano, debido a que mostró la representación objetiva de la realidad basándose en la observación de los aspectos cotidianos que brindó la vida. Sin embargo, se considera que este no fue suficiente para solventar las necesidades de los artistas, por lo que en contraposición se originó el romanticismo, que contribuye en la libertad de la creación, subjetividad y la imaginación sobre la razón. Aquí el artista pasó a convertirse en un genio, un ser por encima de las reglas de la sociedad, que no pudo regirse ni estar sujeto a las convenciones sociales. Un ejemplo clásico de esta contraposición es Courbet con Jugadores de Damas y La Libertad guiando el pueblo de Delacroix. Por otra parte, el impresionismo aparece como un movimiento contra el arte académico y es considerado el punto de partida del arte contemporáneo. El impresionista usó el paisaje como tema principal, creó el contacto con la naturaleza y poseyó la técnica rápida, de largas pinceladas cargadas de pintura. Manet y Monet captaron la vibración lumínica mediante pequeños y rápidos toques de colores puros que dieron aspecto inacabado a sus obras desde cerca, pero que se fundieron a determinada distancia. Duró poco tiempo, ya que en los últimos años del siglo XIX e inicios del siglo XX surgieron otros pintores que se derivaron hacia una pintura mucho más personal, donde se valoró la idea romántica del artista, siendo creador de la vida dramática y fuente de personalidad, en la cual se creó un paradigma del artista torturado e incomprendido, cuya necesidad de expresar es por este medio. Esta visión de personalidad es representada fielmente por el pintor Vincent van Gogh con la llegada del movimiento post-impresionista, quien después de su muerte fue adquiriendo valor volviéndose ícono de este estilo con su obra La noche estrellada. Es decir, que mientras que en el siglo XIX se premió con fama y fortuna a los artistas que siguieron el camino del arte tradicional, y la sociedad en la época moderna a los artistas antiacadémicos que fueron criticados y marginados en vida, se convirtieron posteriormente en clásicos como el Greco y los postimpresionistas que hoy en día sí son valorados. Por consiguiente, los movimientos anteriores fueron creados con mera oposición a la academia, ya que fueron recién en el fauvismo quien se desliga completamente de este porque crea la técnica del cromatismo real, es decir, usa colores que en la realidad no existen. Henri Matisse, principal representante de este estilo, expresó su libertad y rebeldía e imaginación en comunión con la naturaleza, uniendo el arte con la vida, en desnudo en paisaje soleado. Entonces nace aquí una expresión subjetiva, que no se podría haber concebido sin el impresionismo, pero tampoco pudo haberse desarrollado sin el hecho que a inicios del siglo XX dominó el círculo artístico e intelectual de la Alemania, una nación en donde sufrían profundos cambios derivados en la preguerra, durante la misma y el momento posbélico, y que producían en la gente una desazón que los artistas tan bien sabían representar. Nos referimos al expresionismo, forma de reacción rechazando y eliminando todo lo que implicaba belleza y armonía, buscando una expresión personal como la amargura y tristeza. No aspiraban a la impresión de la naturaleza, sino a la expresión de los sentimientos, la expresión versus la impresión, porque la naturaleza era un estímulo y no algo que imitar, lo cual con pocas pinceladas de colores fuertes y puros, las formas retorcidas y la composición agresiva que denominaban las pinturas, crearon verdaderas obras de arte que potenciaban el impacto emocional del espectador, distorsionando y exagerando los temas de manera pesimista, en donde la angustia domina la estética. Paralelamente, en Francia se estaba reaccionando en contra del hecho de reflejar
fielmente a la naturaleza, con los mismos colores, las mismas formas, como si fuera una fotografía. Es cuando llega el postimpresionismo, y en el cual se pudo apreciar en sus obras un quiebre y que con todo lo que venía anteriormente establecido, dio inicio a la transición de un movimiento revolucionario, que produjo una ruptura definitiva con la pintura tradicional. Encabezado por Pablo Picasso, George Braque y Juan Gris, nació lo que se conoce como cubismo. Proveniente de la precisión de los cubos, se refiere a que el todo puede descomponerse o reducirse a esquemas geométricos o cubos. Junto con la eliminación de la perspectiva y la ilusión de profundidad, se representan todas las partes de un objeto en un mismo plano al mismo tiempo, adoptando así la llamada perspectiva múltiple, y limitando los colores a los tonos grises, verdes y marrones, para que el estudio del tema, de la estructura del cuerpo, el volumen fijado en el espacio, se expresara con mayor énfasis. Esto implica una revelación entre el espectador y la obra de arte. El espectador tiene que reconstruirla en su mente para poder comprenderla. Consecutivamente, hacia 1909, aún el arte vivía una auténtica revolución. El mundo occidental vivía un periodo de optimismo. Es aquí cuando, procedentemente directo del cubismo, surge en Italia de la mano de Filippo Tommaso Marinetti, en forma de rechazo a la estética tradicional, obsesión por representar la velocidad y honra de la vida contemporánea, el futurismo, basándose en sus dos temas dominantes, la máquina y el movimiento. Puede ser considerado un cubismo dinámico. Las formas y contornos, la perspectiva, la composición representaban el dinamismo interno de un mismo objeto, al multiplicar las posiciones de este, y tienden a la abstracción en el sentido en que todos los cuerpos se convierten en figuras geométricas que se agitan y vibran en un entorno indefinido. Posteriormente, derivando del cubismo, en 1915 nace una tendencia que muchos puede que no lo consideren como arte, que no hay nada virtuoso o siquiera algo de técnica, que no representa nada. Esto es lo que se espera cuando nos encontramos con una obra de la que se ha despojado de todo aquello que el autor consideró que no cumple ni desempeña una función, y ha dejado solo aquello que es lo más esencial, y por lo mismo lo más abstracto. Esto es lo que se buscaba el suprematismo, subtraer en vez de agregar. A través de la representación de figuras geométricas puras, pretendía de una manera mística expresar estados puros de conciencia o de inconsciencia no alterados por pensamientos reales, llegar a lo más esencial, aquello en lo cual nada sobra y nada falta, porque ya está pleno y completo. Cada cosa que está plasmada en la superficie pintada es en sí algo que ya tiene su propia presencia y su esencia. La gama de colores se reducía a los más puros, sin mezclas y sin matices, empleando los primarios, secundarios y algunas veces un color terciario, y las tonalidades de blanco y negro. No hay alusión a una profundidad o claroscuros. La tercera dimensión no existe en estas pinturas restringidas a una bidimensionalidad. Cuando se habla de modernismo, viene a la mente la idea de un arte donde las líneas curvas predominan. Estas mismas dotan de romanticismo y sensualidad a la obra de arte. En efecto, en el campo de la arquitectura, donde se aplicó también esta manifestación artística, resulta visible el efecto de movimiento y dinamismo en la edificación. También en las artes gráficas, en los diferentes afiches realizados, se observa los efectos mencionados con anterioridad y un apego a lo orgánico y a la naturaleza, siendo esta uno de sus puntos de inspiración. Claramente se nota el movimiento que surgió como antítesis a esta manifestación artística, el cual se denomina Art Deco. En este mismo, las líneas rectas empleadas se plasman y empoderan de la obra de arte, dotándola de una marcada rigidez que, a su vez, se suma a la temática que inspiró a este estilo, la tecnología y la rapidez. Si con evolución del arte se entiende un ascenso, mejora o aporte por parte de los artistas a este tema, cabe mencionar que lo dicho con anterioridad difiere mucho con un movimiento artístico surgido aproximadamente en el año 1916, llamado dadaísmo. Es este un estilo rebelde, donde se puede observar el intento de ir a contracorriente con el arte y de crear un antiarte, oponiéndose a los preceptos academicistas. Es entonces que el arte ya no consiste en la mera creación y participación del artista desde su inicio hasta su fin, sino que la obra de arte se vuelve más compleja. Claro ejemplo son los ready-made, donde un objeto cotidiano sometido a nula o mínima intervención del autor puede llegar a ser elevado a la categoría de obra de arte. Siguiendo esta evolución, fue el dadaísmo el predecesor del surrealismo. Se evidencia que en esta manifestación se va más allá del mundo físico,
Es, pues, un claro ejemplo de querer verter en la obra lo irreal, lo inexistente, un mundo sacado de los sueños. Resultan complejas las obras de arte surgidas en este periodo, en parte por lo ilógico e incomprensible que resulta si lo comparamos con nuestra realidad y por la interpretación individual y diferente a la que se encuentra expuesta por parte del espectador. Para concluir, se encuentra último, pero no menos importante, el arte conceptual, un movimiento donde la idea y el concepto que se utilizó para llegar a la creación de la obra vale más que el resultado final de la misma. Es este un arte bastante complejo, donde al igual que el surrealismo, es el espectador el que participa de manera que queda a su juicio la interpretación de la obra. Juntamente con el dadaísmo y sus correspondientes ready-made, el arte conceptual resulta ser un incierto donde surge el cuestionamiento si se debe considerar como arte una obra completa hecha por el artista o un simple resultado a modo de collage, donde se puede disponer de elementos ya existentes para crear una obra. En conclusión a lo mencionado, la evolución del arte a través de los siglos XIX y XX y que se abarcó en este ensayo, que van desde el realismo al arte conceptual, sufrió distintos cambios según el contexto social en el que se encontraban los artistas, donde la aparición de nuevos movimientos fue muchas veces debido a la oposición a distintas manifestaciones artísticas o al mismo arte. También fue la tecnología y los nuevos conceptos que lo fueron transformando hasta llegar a la creación de un arte tan complejo como el arte conceptual.